Hola amigos, hoy hablaremos de la paradoja de Fermi y la vida en el universo. ¿Han visitado los extraterrestres la Tierra? Esto se debe a que recientemente el presidente Trump de los Estados Unidos acaba de enviar una circular a las agencias gubernamentales en la que éstas deben hacer públicos todos los documentos. Atención, todos los documentos que tengan relacionados con objetos voladores no identificados, ovnis en inglés. Esto también se llama UAP, fenómenos aéreos no identificados. En la práctica, sinceramente, no creo que eso vaya a suceder. ¿Por qué? Porque lo más probable, muchos de estos reportes tienen que ver con actividades militares, actividades de espionaje. Muchos de esos objetos voladores no identificados en realidad son aviones enemigos, tecnología avanzada o drones. Así que no espero que en realidad Estados Unidos haga públicos todos estos documentos. Pero me imagino que una parte sí se hará pública. Y eso va a generar, otra vez, emociones tras emociones en todo el planeta. Incluso en Rumania, por supuesto, no sería la primera vez. El año pasado, el cometa Atlas pasó cerca y muchos decían que era una nave extraterrestre. Vino, pasó, se fue, no fue una nave extraterrestre, fue un cometa común. Obama dio recientemente una entrevista en la que dijo que está convencido de que existen extraterrestres en el cosmos. Yo también estoy convencido, pero él no encontró pruebas claras en los documentos de que esos extraterrestres hayan llegado a la Tierra, o bueno, que hayan sido encontrados por el ejército estadounidense y así sucesivamente. Quizá haya visto casos aparentemente simples, un mensaje de mensajero, una factura urgente o un archivo adjunto que parece legítimo. Un solo clic puede causar que todo se descontrole, desde phishing hasta virus o ransomware. Por eso uso Bitdefender. Total Security protege hasta 5 dispositivos con Windows, macOS, Android y iOS. Opera discretamente con mínimo impacto y monitoreo constante del sistema. Aprecio que la protección sea real y bien estructurada. Antivirus y defensa avanzada para detectar amenazas, bloquear sitios maliciosos y phishing, firewall, escaneo de vulnerabilidades y protección contra ransomware, incluyendo opciones para restaurar los archivos afectados. En cuanto a la privacidad, incluye funciones útiles como un administrador de contraseñas y una VPN con 200 MB por día por dispositivo. Para navegar seguro, protección en transacciones y herramientas contra el rastreo. Puedes probar gratis por 30 días para conocer cómo funciona. El enlace está en la descripción si deseas más información. Solo que, ojo, esta idea de que existen extraterrestres en algún lugar y que por qué no nos han visitado, el llamado paradoja de Fermi, es algo que permanecerá mucho tiempo con la humanidad y también me atormenta. Al final, ¿por qué no nos han visitado los extraterrestres? ¿No es posible que en un universo tan grande no haya en algún lugar otros extraterrestres? Compré un libro, leí los primeros capítulos y me decepcionó, ya que solo encontré información que ya conocía. Y me quedé pensando y dije así, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un video de otra manera. O sea, un video en el que me concentre principalmente en las cosas que yo creo. Haré este video hablando libremente sobre la paradoja de Fermi y mi opinión, yo, Cristian Presura, sobre por qué los extraterrestres no nos han visitado. Y probablemente intentaré hacer otros también, especialmente si les gusta este formato, en el que intentaré no tanto presentar el tema en general, cuáles son, bueno, las posibilidades, qué dijo uno, qué dijo el otro, y así sucesivamente. Así también podrán ver el abanico de posibilidades. Y será, en principio, por así decirlo, un formato en el que yo hablaré de manera algo directa sobre lo que yo pienso. Entonces, básicamente habrá algunas hipótesis que vamos a discutir, pero estas hipótesis yo las considero importantes. Y por supuesto que también habrá una construcción lógica, de tal manera que podamos entender juntos más o menos hacia dónde vamos. Al final quiero guiarlos hacia mi opinión sobre este problema. Bien, hoy sobre la paradoja de Fermi creo que también haré otros videos en mi cabeza sobre el viaje al pasado y más cosas. Bueno, comencemos hoy con la paradoja de Fermi. Desde el inicio debo decirles dos aspectos clave para la discusión de hoy.
la dimensión temporal y la espacial del universo. ¿Qué significa esto? El universo tiene unos 13.8 mil millones de años, lo que para la vida humana es muchísimo tiempo. Vivimos pocas décadas, unos 70 u 80 años, algunos hasta 90, mucho menos que esos 13.8 mil millones de años. Y me parece que, de verdad, el universo ya ha vivido muchísimo. Creo que este punto de vista es incorrecto. Creo que el universo apenas está comenzando. ¿Por qué lo pienso? Porque según todos los modelos que conocemos hoy en día, incluyendo, lo más importante, la energía oscura, la que hace que el espacio siga acelerándose, el universo se va a expandir y sigue expandiéndose de manera acelerada. Esto indica que el universo tiene más de 13.8 mil millones de años. Nadie puede dar una cifra ahora, pero cifras de más de 1.000 millones, miles o millones de 1.000 millones de años son totalmente plausibles. Esas cifras son normales. Las enanas rojas, por ejemplo, viven trillones de años y apenas están en su infancia. No hemos visto ninguna extinguirse, pese a los 13.8 mil millones de años transcurridos. Entonces, si comparamos la edad que tiene el universo hasta ahora con la edad total del universo, que es de muchos, digamos, miles de 1.000 millones de años, tal vez incluso más, nosotros estamos en la infancia del universo, y eso se vuelve importante para la discusión de hoy. La segunda cosa es que al mismo tiempo estamos en una zona local muy pequeña del universo. Observamos todas las estrellas y lo que ya no vemos, pero solo medimos lo que llamamos universo observable. Bueno, este universo observable actualmente tiene un diámetro de aproximadamente 95 mil millones de años. Luz, sí, 95 mil millones de años luz, que parece muchísimo. Otra vez, miles de millones de años luz, es muchísimo. Aún así podemos calcular, basándonos en la curvatura del universo, cuál es el tamaño mínimo que tiene este universo. Y ese tamaño resulta ser al menos 100 veces mayor en diámetro. Entonces, en otras palabras, sabemos que este universo tiene al menos 1.000 millones de años luz de tamaño, mucho más grande. Estos son los dos puntos con los que iniciaré la discusión de hoy, que debemos recordar siempre porque son importantes. Estamos en la infancia del universo 2. Vivimos en una pequeña parte del cosmos llamada universo observable, que sigue siendo enorme. Y no sabemos qué hay fuera de este universo observable, que es mucho más grande, y además nunca lo sabremos, según las leyes actuales, debido a la expansión acelerada del universo. Ahora hablemos de los extraterrestres. Para mí representan vida inteligente. Esa es mi definición. Porque tenemos en la evolución del universo, digamos, 3 etapas, sí. La primera etapa es materia inorgánica, o sea, los átomos dispersos por el universo. La segunda etapa es la vida, lo que yo llamo vida primitiva, es decir, microorganismos que se reproducen. Y la tercera etapa es la inteligencia. La pregunta es, Señor, si el universo es tan grande, ¿dónde se encuentra la vida inteligente en el universo? ¿Y por qué no nos ha visitado hasta ahora? Entonces, para poder calcular esto, vamos a repasar un poco, muy brevemente, la historia del universo para hacernos una idea aproximada. ¿Cuándo pudo haber aparecido la vida inteligente en el universo? Después del Big Bang. ¿Cuándo apareció la vida en el universo y cómo apareció la vida inteligente? Volvemos al Big Bang, porque el Big Bang fue el momento en que se formó el universo, y justo después del Big Bang se formó el universo. Los primeros átomos del universo, y estos átomos fueron principalmente de hidrógeno, helio y litio, así que de ninguna manera fueron átomos pesados. Los átomos pesados, ojo, de los que estamos formados nosotros. Por ejemplo, la mitad del oro de este anillo proviene de la fusión de estrellas de neutrones. Y eso es cierto para muchísimos átomos que están en nuestro cuerpo y que hacen posible la vida. Si hablamos de átomos de fósforo, de átomos de calcio, de átomos de sodio, de átomos de oxígeno y así sucesivamente, estos átomos esenciales para la vida no aparecieron después del Big Bang, fueron formados en los hornos de las primeras estrellas.
En el centro ocurre la fusión. El hidrógeno se une y forma helio, que luego se fusiona en átomos más pesados. Y de esta manera se forman elementos cada vez más pesados hasta llegar al hierro. Atención, luego la estrella explota como supernova y dispersa estos elementos en el universo. Entonces, para tener los elementos hasta el hierro, ya necesitamos que las primeras estrellas del universo terminen su vida. Entonces, tuvo que pasar la primera generación de estrellas del universo, que explotaron y esparcieron estos átomos pesados en el universo. Se estima que estas primeras estrellas surgieron hace cientos de millones de años. Después del Big Bang, estamos hablando de 300 millones de años, 400 millones de años, algunos incluso dicen 200 millones de años después del Big Bang. Según los nuevos datos de James Webb, yo voy a decir, para simplificar, después del primer 1.000 millones de años, así que tuvo que pasar 1.000 millones de años. Después de eso, atención, una vez que estos átomos se dispersaron, tienen que formar planetas rocosos alrededor de las nuevas estrellas. Para que en esos planetas rocosos se forme, aparezca vida. Vida, así como, tomo, por así decirlo, la hipótesis más simple, sí, que la vida aparece en uno de los planetas rocosos o en estos de él y así sucesivamente. Entonces necesitamos materia rocosa. Pues para que eso suceda debe haber en la zona donde explotó la primera estrella, otra estrella que se forme. Sí, y estas son de la segunda generación. Debe reunir estos elementos a su alrededor y en este disco protoplanetario, con el tiempo, formar planetas, y algunos de estos planetas son planetas rocosos. ¿Hay una nueva generación de estrellas? Ella dice que para simplificar se agregan 1.000 millones de años más, sumando 2.000 millones de los 13.8 mil millones de años del universo. Existe un planeta rocoso en el cosmos orbitando una estrella en zona habitable, lo que permite la vida. Tenemos elementos pesados, no muy pesados aún, por ahora los ignoro, ya que los muy pesados se forman por otros mecanismos distintos a los mencionados. Y en ese planeta puede empezar a formarse la vida, ¿sí? La pregunta es cuánto tarda en aparecer el primer microorganismo, y hay puntos que discutir. ¿Qué es un microorganismo? ¿Cuántos átomos necesita y cuánto tiempo tarda? Sí, en mi definición, un microorganismo es un sistema físico capaz de mantenerse complejo a pesar de la interacción con el entorno. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si un sistema físico interactúa abiertamente con el entorno, sí. En principio, su entropía para que ya no debería pensar más. Por lo tanto, la entropía que mide el desorden debe aumentar. Sí, entonces la entropía de ese sistema debe aumentar, porque su desorden está aumentando. Esto sucede cuando dejamos cosas por ahí. Con el tiempo surge el desorden, que suele aumentar. Entonces, este sistema complejo, si el desorden de este sistema complejo aumenta, sí se volverá cada vez menos complejo y ese sistema morirá. En esencia, ese organismo morirá, sí. Y hay una ley de la física que dice que localmente puedes tener una entropía baja. Es decir, que haya un orden, o sea, que el sistema siga siendo complejo. Solo si intercambias energía con el ambiente, esa es una ley de la física. Entonces, en otras palabras, una primera definición de ese microorganismo es que es capaz de intercambiar energía con el ambiente, es decir, obtener energía del ambiente, y con esa energía sí crecer, disminuir localmente su entropía, es decir, volverse cada vez más ordenado y mantener su complejidad. La segunda definición de ese microorganismo, de la vida en esencia, es que necesitamos un mecanismo que transmita la información genética hacia adelante. Entonces ese microorganismo, incluso así, interactuando con el entorno y sobreviviendo mucho más en ese entorno, porque utiliza energía y mantiene su complejidad alta y su entropía baja. Sí, en algún momento todo se va a destruir, va a suceder debido al universo que es aleatorio, al azar. Y entonces ese organismo tiene que transmitir la información sobre cómo fue construido. A eso le llamamos información genética. Nosotros en general cuando decimos información genética pensamos en los genes. En general es información transmitida a los descendientes.
Entonces necesitamos un sistema en el que ese organismo se multiplique y transmita la siguiente generación la información que llamamos genética, en términos generales, a sus descendientes. Y entonces esa es la segunda condición para los organismos vivos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto tarda en formarse el primer microorganismo con esas dos condiciones? No lo sabemos con exactitud, así que nos referimos a la Tierra y a la Tierra. Sabemos que después de la aparición de la Tierra, después de que se formó el planeta, pasó aproximadamente 1.000 millones de años para que surgieran los primeros microorganismos con esas dos condiciones. Pasaron al menos 3.000 millones de años desde el Big Bang. Ahora tenemos lo que llamo vida primaria, es decir, microorganismos que deben evolucionar en lo que llamamos vida inteligente. Pues eso buscamos extraterrestres. Vida inteligente en el sentido de que entiende el universo en el que se encuentra, no inteligente en el sentido de que simplemente sobrevive. Sí, porque los organismos han sobrevivido miles de millones de años. Inteligente en el sentido de que entienden las leyes de la naturaleza, pueden controlarlas, en ese sentido ellos. Entonces, ese microorganismo debe evolucionar hacia un ser inteligente y afortunadamente aquí nos ayuda la ley de la evolución. La de Darwin, que se basa esencialmente en el hecho de que la información genética que ese organismo transmite a su descendencia puede tener una variación. La información no se transmite perfectamente a la descendencia. Por eso algunos descendientes desaparecerán, ya que no están tan bien formados, para adaptarse al entorno en el que están, pero otros evolucionarán para bien, es decir, se adaptarán mejor. Como resultado de la evolución, los organismos se vuelven más complejos. ¿Cuánto tiempo duró en la Tierra este proceso de evolución desde los microorganismos hasta los seres vivos? Si tomamos en cuenta la definición que mencioné, pues aproximadamente 3.000 millones de años. Bueno, algunos dicen 3.6 mil millones de años, vamos a ponerle 4.000 millones de años, sí. Y así obtenemos, en esencia, la edad mínima en la que podría haber aparecido vida inteligente en el universo. Recapitulemos, ¿sí? Necesitamos 1.000 millones de años para que aparezca la primera generación de estrellas, y después otro 1.000 millones de años para que aparezca la segunda generación de estrellas. Con los planetas rocosos, luego de 1.000 millones de años, el tercero, para que surja vida primaria en uno de ellos, y después otros 4.000 millones para que exista vida inteligente. Entonces eso es 1 más 1 más 1 más 4, 7.000 millones de años desde la aparición del Big Bang, el tiempo mínimo en el que puede aparecer vida inteligente. Nuestro universo tiene 13.8 mil millones de años y la vida pudo haber aparecido. 7.000 millones de años después del Big Bang, eso ya deja aproximadamente 6.8 mil millones de años la posibilidad de que la vida haya aparecido antes que nosotros hace 6.8 mil millones de años. Y eso ya nos lleva a pensar qué tan avanzada podría estar esa civilización en comparación con nosotros. Porque, ojo, supongamos que ni siquiera las civilizaciones avanzadas pueden superar la velocidad de la luz. Eso significa que si en algún lugar apareció una civilización hace 6.8 mil millones de años, podrían habernos descubierto. Si hubiera estado a menos de 6.8 mil millones de años luz de nosotros, las civilizaciones podrían haber aparecido entonces 6.8 mil millones de años antes que nosotros, digamos 6.000 millones de años. Sí. La pregunta es, ¿dónde están? Porque si hubieran podido viajar a una velocidad cercana a la de la luz, supongamos que no pueden superar la velocidad de la luz. Entonces deberíamos encontrarlas en una esfera con un radio de 6.000 millones de años luz de distancia. Sí, deberíamos encontrar otra civilización avanzada y esa civilización avanzada habría sido tan avanzada que viajaría a una velocidad cercana a la de la luz, mientras tanto ya debería haberse topado con nosotros. Les dije desde el principio que no iba a entrar en todos los detalles y todas las posibilidades de esta paradoja, de este dilema, y les voy a decir directamente, de manera directa, más o menos lo que yo pienso. 1. Creo que la probabilidad de que ocurra exactamente al inicio, a los 7.000 millones de años, es muy baja, porque debe estar en una zona habitable, cerca de una estrella adecuada, entre otros factores. Tienes que tener la combinación de átomos y así sucesivamente.
Hoy se plantea que si vamos a debatir, usemos una cifra realista. Una civilización pudo surgir antes que nosotros hace 1.000 millones de años. Son tan raras que es difícil que aparezcan, así que esto pudo ocurrir hace 1.000 millones de años, no hace 6.000 millones. Esto crea una esfera donde pudo surgir una civilización extraterrestre. A una distancia de aproximadamente 1.000 millones de años luz, ¿cuántas galaxias hay en esa esfera? Aproximadamente 3 a 4 millones de galaxias. No son miles de millones, ¿no? Sino millones de galaxias, pero siguen siendo muchísimas. Recordemos que cada galaxia, y aquí hablo de las galaxias grandes, no de las pequeñas, cada galaxia puede tener cientos de miles de millones de estrellas. La cuestión es cómo podemos calcular esta probabilidad de aparición de vida, y la respuesta es que no lo sabemos. Es extremadamente difícil calcular esta probabilidad de aparición de vida. Primero, porque solo conocemos una sola forma de vida, que somos nosotros, aquí. Sí. Y en segundo lugar, sabemos que la vida es muy complicada. Y aquí voy a tomar el argumento del diseño inteligente, sí, del proyecto inteligente, que dice así: mire, el cuerpo humano es tan complejo que solo pudo haber sido hecho por un creador. No pudo haber aparecido por casualidad. Voy a tomar ese argumento y le voy a dar la vuelta y le voy a decir lo que yo creo. Yo lo digo de la siguiente manera: sí, en verdad, si estudiamos el cuerpo humano y biología y observamos la célula humana o animal, notamos lo compleja que es esa estructura, con genes, ADN, proteínas que se forman y ribosomas, entre otros. Sí, y la interacción entre todas esas proteínas es tan compleja que, creo yo, la probabilidad de que un primer microorganismo se forme a partir de una estructura de átomos al azar es en realidad muy pequeña. En otras palabras, quienes usan este argumento del diseño inteligente tienen, en esencia, parcialmente razón. La probabilidad es muy pequeña. Y para darnos una idea, sí, un microorganismo capaz de autosustentarse debería tener al menos 1.000 millones de átomos, y los átomos, respectivamente, deben estar en esa zona, en esa área de la química, para que realmente se organicen en la forma necesaria para que pueda tomar energía del entorno, de un ambiente, y sobrevivir. Y esa es la primera condición, sí, la de la entropía, mantener la entropía baja, y después incluso autorreproducirse, transmitir la información. Entonces la probabilidad, una vez más, es muy baja. Y aquí hay una primera suposición que yo personalmente hago, y es que la probabilidad es tan baja que en una sola galaxia solo es posible que existan unos pocos lugares donde aparece esta vida simple. Eso significa que en nuestra galaxia podríamos hallar vida simple en otras estrellas, aunque no estoy seguro, en 10 o 20 estrellas, pero ese es el orden de magnitud. No hallaremos vida en millones de estrellas. Partimos de esta primera suposición, entonces, que en una galaxia solo tendríamos unos pocos lugares donde hay vida simple. ¿Cuál es la probabilidad de que de la vida simple evolucione en un periodo de tiempo? Aquí en la Tierra han pasado, como dije, aproximadamente 3 a 4 mil millones de años. Sí, ¿cuánto tiempo debe durar? ¿Y cuál es la probabilidad de que de esa vida simple surja vida inteligente? Una vida inteligente que descubra las leyes de la naturaleza, es decir, inteligente en ese sentido. En mi opinión, aquí toma mucho más tiempo que en la Tierra. Hablamos de la ley de la evolución natural, por eso necesitas varias mutaciones genéticas. Sí, que al final lleven a un sistema nervioso que más o menos imite lo que tenemos nosotros hoy en día. Con los modelos de inteligencia artificial y redes neuronales, logran un procesamiento tan de la información que llegas a ver el mundo con otros ojos. Es decir, digamos en este caso, con los ojos de un matemático, para poder entender las leyes matemáticas de la naturaleza. Bien, y ahora volvemos a nuestra esfera, que tiene un tamaño de aproximadamente un radio de alrededor de 1.000 millones de años luz y en la que hay aproximadamente 3 millones de galaxias. En cada galaxia,
Tenemos unas cuantas decenas, digamos, de planetas en los que surge vida primaria y tenemos cuántas civilizaciones podrían aparecer aquí. Entonces tenemos unas cuantas decenas multiplicado por millones, unas cuantas decenas de millones de lugares donde había vida primaria. ¿En cuántos de estos podría haber vida inteligente? Y aquí no lo sé, pero me imagino que hay dos posibles respuestas en las que, es decir, si yo creo en algo, básicamente creo en estas dos posibles respuestas. Por eso les digo lo que creo. La primera respuesta es que en esta zona, en principio, solo pueden aparecer unas pocas civilizaciones avanzadas. Entonces, en otras palabras, en esta zona de, digamos, 1.000 millones de años luz, con un radio de 1.000 millones de años luz, nosotros somos la única civilización avanzada en esta zona. Entonces, en resumen, la probabilidad es baja. Ahora explicaré la segunda posibilidad. Es que en esta zona, si surge una vida inteligente, evoluciona muy rápido, a un nivel que está mucho más avanzado de lo que hoy entendemos por civilización. Regreso a la primera opción para terminar, ¿sí? Entonces creo que realmente es muy posible que seamos la civilización más avanzada en esta burbuja con un radio de aproximadamente 1.000 millones de años luz. No es una tragedia. ¿Por qué no es una tragedia? Porque les recuerdo los dos puntos del principio. Estamos en la infancia del universo y en una zona muy pequeña de él. Es decir, todo el universo tiene al menos 1 billón de años luz de diámetro, al menos 1 billón de años. Eso es mucho más grande incluso que nuestro universo observable y mucho más grande que nuestra burbuja de 1.000, ¿no? Que nuestra burbuja de 1.000 millones de años luz. O sea, aquí tenemos una burbuja que tiene un radio de 1.000 millones de años luz y el universo es al menos 1.000 veces más grande. Entonces, eso significa que tenemos 1.000 por 1.000 por 1.000, tenemos al menos 1.000 millones de esas burbujas. Entonces, eso básicamente dice que en todo el universo podría haber 1.000 millones de civilizaciones avanzadas como la nuestra. Solo que nosotros, en nuestra burbuja, somos los únicos y todavía no hemos entrado en contacto con los demás. La segunda solución en la que creo es que la civilización da un salto enorme y llega a un punto en el que ya ni siquiera puede haber un límite. La civilización tal como la entendemos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo esto me refiero a las leyes profundas de la física que no conocemos y que conocemos pero no usamos. Hoy somos una civilización electromagnética que conoce y usa las leyes del electromagnetismo y las aplicamos al buscar extraterrestres. Buscamos con luz o escuchamos ondas de radio, ambas son ondas electromagnéticas. Suponiendo que esa civilización también se base en las leyes del electromagnetismo, aunque en este conocimiento fundamental del universo, dichas leyes están aquí, por encima. Las leyes de la mecánica cuántica son profundas. Usamos solo una parte de ellas, que son más profundas aún. Son las leyes de las teorías cuánticas de campo, es decir, de la electrodinámica cuántica, de la cromodinámica cuántica, que nosotros ignoramos por completo. En la tecnología sabemos de qué están formados los neutrones, sí, sabemos que están formados por quarks, sabemos que esos quarks interactúan a través de un campo que se llama campo gluónico. Y también conocemos las ecuaciones de ese campo gluónico, que en esencia son una generalización de las ecuaciones de Maxwell del campo electromagnético, así que las conocemos, las ecuaciones. Sí, pero no hay tecnología a nuestro alrededor basada en el campo gluónico ni en quarks. Sí, usamos a veces la desintegración nuclear, pero a un nivel muy alto. No aplicamos estas leyes en la tecnología. Una tecnología avanzada que si avanza podría desarrollarse muy rápido. Llegará a usar estas leyes en la tecnología e incluso leyes más ocultas que estas. Quizás vayan hacia el bosón de Higgs. Sabemos que hay un campo de Higgs en el universo con el mismo valor en todas partes. Si esa civilización tan avanzada es capaz de medir todas las fluctuaciones en ese campo, el campo de Higgs, si es capaz de usarlas, si es capaz de darse cuenta basándose en esas fluctuaciones, ¿cuáles de las civilizaciones que existen en el universo usan el campo de Higgs en su tecnología?
Y si digo, oye, ¿sabes qué? Yo solo hablo con esas civilizaciones avanzadas que usan el campo de Higgs en su tecnología, las que usan el campo electromagnético apenas están comenzando. Y entonces esas civilizaciones se convierten en algo más que civilizaciones. Si seguimos adelante con la idea e imaginamos que ellas entienden lo que es la conciencia, si llevamos más lejos la idea de que esas civilizaciones son capaces de poner su conciencia en rayos láser, viajarían por el universo. Como tengo una idea en un libro que saldrá en Humanitas esta primavera, esto es un spoiler, ¿no? Pero sí, de verdad, esas civilizaciones entienden lo que es la conciencia y van al interior de la materia para sacar de ahí la conciencia. O sea, ¿en qué se convierten? Si logras escribir la conciencia no solo en rayos de luz, sino en la materia que está alrededor, si puedes transmitirla a través de estos procesos cuánticos a miles de millones, bueno, a distancias muy grandes, todavía hablarías de civilizaciones como las conocemos, todavía hablarías de relaciones entre los miembros de la civilización, todavía hablarías de cohetes espaciales, ahí ya ni siquiera habría cohetes espaciales. Si las personas viajan a nivel subatómico, en leyes desconocidas en la materia, y usan su conciencia directamente ahí, no sé si todavía se puede llamar civilización en el sentido en que la conocemos, con miembros, con leyes de la civilización, con viajes en cohetes y todo eso, no necesitan todas esas cosas. Entonces el punto que quiero hacer es ese. La segunda línea en la que creo es que si una civilización avanza tecnológicamente, avanza hasta el punto en que supera lo que nosotros llamamos. Entonces, sí, si lo pensamos en estos términos, es posible que hace unos cientos de millones de años, en algún lugar dentro de esta burbuja de aproximadamente 1.000 millones de años luz, haya surgido una civilización así que todavía pueda ser llamada civilización, que haya superado el estado de civilización tal como la conocemos nosotros, y está en algún lugar algo que aún no sabemos cómo nombrar. Y sí es posible que esa, llamémosle civilización, porque no tengo otra manera de llamarla, esa forma de existencia, más bien que se hayan dado cuenta de que en algún lugar de la Tierra existen personas, ¿no? ¿Cómo verían ellos a esas personas? Pues de la misma manera en que nosotros miramos a las hormigas, tendrían un nivel tan alto que para ellos nuestra existencia sería completamente irrelevante, y tan irrelevante que, o sea, no sé, nosotros ni siquiera podríamos darnos cuenta de que ellos existen por eso. En este y en el primer escenario no CLED, en esos archivos de la ONU que la administración Trump planea publicar, no vamos a entrar ahí porque en el primer escenario dije que no creo que existan extraterrestres en una zona con muchas galaxias a nuestro alrededor. Entonces tal vez sea tan grande como de 1.000 millones de años luz, sí, de distancia, que no existan civilizaciones avanzadas, entonces no hay nadie que nos pueda visitar. Y el segundo escenario, son tan avanzadas que, como decía Asimov, su tecnología sería más que un milagro para nosotros. Es decir, la consideraríamos un milagro. Así que creo que ni siquiera nos daríamos cuenta realmente, ni siquiera nos daríamos cuenta de que ellos estarían por aquí en algún lugar. No se trata de ver cohetes que entran y salen del agua a gran velocidad, ya que no fueron creados para eso. ¿Se entienden en ambas situaciones? No espero que haya algo en estos archivos de ovnis, pero para regresar y volver al tema, tengo que terminar este video hecho de manera libre y está bien, no creo que haya problema. Déjenme sus comentarios y si quieren díganmelo. Tengo otros temas como el viaje en el tiempo e intentaré ser más breve. Pero vuelvo a las dos ideas principales que tengo yo sobre la paradoja. La primera es que el universo está en la infancia del universo. En esta burbuja de 1.000 millones de años luz, podríamos ser la única civilización avanzada en nuestra galaxia. Quizás solo existan pocos planetas con vida simple. No hay problema, estamos en la infancia del universo. Tiene 13.8 mil millones de años, pero vivirá billones de años. Aunque podría haber vida inteligente en otras zonas, el universo es mucho más grande. Tiene un radio de al menos, un diámetro de al menos de miles de millones de años luz. Si en esta burbuja de 1.000 millones de años luz hay una civilización como la nuestra,
también existen miles de millones igual de avanzadas. El universo es muy grande y podría serlo aún más, así que desde su perspectiva no hay problema. La otra opción que mencioné es que es probable que una civilización avanzada, al descubrir una tecnología, avance muy rápido en poco tiempo y que supere ese estado que nosotros entendemos como civilización, porque entiende no solo la formación de la materia a un nivel muy profundo, así que utiliza todas las tecnologías, todas esas leyes nuevas que nosotros aún no hemos descubierto. No hablamos, como expliqué yo, de gluones, de quarks, esas para ellos son cosas antiguas. Ellos aplican leyes y tecnologías más profundas que las teorías cuánticas de campo en sus dispositivos. Y otra vez, tal vez ellos manipulan la conciencia a un nivel en el que nosotros no podemos darnos cuenta. Entonces, redefinen lo que significa persona, lo que significa identidad humana, lo que significa civilización hasta ahora, suma de individuos, lo que significa vida, tal vez redefinen de hecho lo que significa muerte. Esas civilizaciones están tan avanzadas que ya no podemos llamarlas civilizaciones. Y tal vez ellas ya pasaron por aquí, tal vez nos vieron, dijo Adieu, y adiós. En ese caso, de nuevo, no habríamos tenido cómo interactuar con ellas, no las habríamos entendido. Es cierto que con este segundo escenario tengo un problema fundamental presente en todas las religiones. Sí, porque si esas civilizaciones han avanzado tanto, están a un nivel mucho más alto que nosotros. Ellas podrían ser comparadas desde cierto punto de vista con unas deidades. Sí, porque tienen una capacidad muy, muy grande. Y hay una cosa que no me gusta de esta historia y por eso no creo en ella. Es el hecho de que si pasaron por aquí y vieron cómo sufrimos, no hicieron nada. Y eso me cuesta aceptar, el hecho de que una civilización tan avanzada vea a alguien sufriendo y no intervenga. Por otro lado, podría ser verdad, porque si nosotros, los humanos, nos miramos a nosotros mismos, a lo que hacemos con los animales, por ejemplo, hay mucho sufrimiento en el mundo animal, no intervenimos y, es más, muchas veces provocamos el sufrimiento de los animales. Entonces, si nosotros no hacemos eso, no lo sé. Quizás esas civilizaciones también, entre comillas, tendrían argumentos mucho más fuertes para no hacerlo. Y la última cosa que he evitado, pero es algo en lo que pienso seguido otra vez últimamente, porque les digo que hablo más o menos libremente, es el hecho de que muchas de estas civilizaciones que intentan ascender desde el nivel en el que estamos nosotros estamos en un nivel muy, muy avanzado. Podría ser que no sobrevivan a este intento, y si no sobreviven, volvemos a la primera opción. Que somos de nuevo la única civilización aquí, que aún no ha llegado ahí y que todavía sobrevive. Pero ¿por qué digo que esto podría ser posible? Digo esto al observar el mundo de hoy y me doy cuenta de que actualmente tenemos un avance muy fuerte de la tecnología, e incluyo aquí la inteligencia artificial, que sin embargo no está sincronizado con el avance de la moral. Nuestra moral sigue presente, aunque la tecnología avanza mucho. No solo algunas personas malas tienen una moral más baja, pueden usar nuevas tecnologías, no para dañar, sino para destruir la civilización. Hay más posibilidades ahora. Nosotros tuvimos estos problemas cuando surgieron las bombas nucleares. Afortunadamente, esta hipótesis de una guerra nuclear actualmente depende solo de la mente de algunos líderes. Y entonces, mientras estos líderes mundiales tengan la capacidad de entender que todos podemos autodestruirnos en una guerra mundial, sí, no tendremos una guerra nuclear para destruir la civilización, pero somos vulnerables porque todavía pueden aparecer líderes locos. Pero imagínense que la civilización avanza tanto que un programador de no sé dónde sí puede escribir un programa a través de la inteligencia artificial que construya un nuevo tipo de agente viral. Sí, así podrá controlar el sistema informático, todas las bombas nucleares y todo lo que existe. Sí, y así realmente volverá a poner en riesgo la civilización. Y el punto que quiero hacer es que a medida que la civilización avanza, se vuelve cada vez más fácil destruir esta civilización. Si la moralidad no crece, es más probable que alguien destruya la civilización presionando ese botón. Y entonces,
Sí, creo que es una posibilidad real que una civilización, una vez que atraviesa este rápido avance tecnológico, se autodestruya. Y con esto hemos llegado al final del video de hoy. Sinceramente también quería hablar así libremente y contarles estos pensamientos. Y quizá la próxima vez lo haré de una manera más sistematizada para que salga un poco más corto. Mientras tanto, por favor escriban en los comentarios, especialmente porque tengo una nueva idea, para ver cómo puedo hacerlo. Díganme ustedes qué tema preferirían. Entonces, si encuentran en la descripción un enlace donde pueden votar y elegir diferentes temas, si votan por los temas que quieren después de eso, reviso ahí y tal vez haga más temas que ustedes quieran. Bien, vamos a terminar aquí. Gracias a quienes me apoyan en Patreon y aquí soy Cristian Presura. Ustedes son geniales. Todo lo mejor. Adiós.